Hola a todos. Hoy quisiera hablar de estos tres libros que son, como ustedes lo pueden ver, los cursos de literatura de Vladimir Nabokov. Este autor que se dedicó durante algún tiempo, diría yo bastante tiempo, a ser profesor de literatura en algunas universidades, de Estados Unidos, pues básicamente se dedicó hasta que le llegó la fama por la publicación de Lolita. Bueno, en este tiempo que estuvo dando clases, principalmente en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, pues a partir de ciertos apuntes que él tenía y que año tras año los corregía o los aumentaba o los iba adecuando según fuera el caso, de esos apuntes nacieron estos tres libros, que son Curso de Literatura Rusa, el curso de literatura europea y uno un poco más pequeño, pero está dedicado únicamente al Quijote, que es el curso sobre el Quijote. Decía, Nabokov fue profesor de literatura aproximadamente por 11 años, si mal no recuerdo, de 1948 a 1959. En este tiempo, pues fue abordando estas obras. Obviamente no nada más en la Universidad de Cornell, también fue invitado a algunas otras universidades, pero sus apuntes, el grueso de sus apuntes, pues proceden de esas clases de la Universidad de Cornell. Decía que son pues tres tomos, tres libros donde él da su visión de las obras que aquí analiza. ¿Qué tienen de especial? Pues que considero yo que es una forma bastante amigable de acercarse a la historia de la literatura por un lado, a la crítica de la literatura, no tanto a la teoría literaria, pero sí a la crítica literaria, de una forma bastante didáctica, bastante amable con el lector. Hay otros textos que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, está el insufrible canon de Occidente de Harold Bloom, o está, por ejemplo, ya más inclinado a la teoría literaria, pues está las obras de Paul Ricoeur, que sí son muy densas. Sí están muy bien, pero sí son muy densas. Entonces, a mí se me hace una buena forma de iniciarse, de entrar a darle un vistazo a la crítica. Y además, que mucho de lo que aquí propone o de los estudios que hace Nabokov nos pueden servir como puerta de entrada a las obras que él analiza. Entonces, aparte de eso, yo creo que aparte de conocer un poco la teoría literaria, la crítica literaria, cómo se hace una crítica, pues sí nos pueden servir como puntos introductorios para las obras que él analiza. Entonces, como decía, tenemos tres libros donde aborda tres tipos de literatura, por así decirlo. El primero, no sé en qué este orden los escribió. Decía, son parte de sus apuntes en clase. El primero que voy a mencionar es el del Quijote. Bueno, se me olvidaba decirlo. Una ventaja que tienen es que tiene una letra muy grande, muy grande. Estos libros de ediciones B. No sé si, creo que también están publicados en de bolsillo, no sé qué tan grande sea la letra de los de bolsillo, regularmente pues no es tan grande. Pero en estos de ediciones B tiene una letra muy grande que siempre de alguna forma se agradece. Ok, en el caso del Quijote, eh, él hace una pequeña crítica a la obra, al tiempo de Cervantes y todo esto, bastante entretenido diría yo.
bastante entretenido. Eh, Haciendo vínculos con otras literaturas, sobre todo con inglesas o de algún otro lugar en esta época, para después proceder a analizar el Quijote capítulo por capítulo. Por ejemplo, aquí está segunda parte, episodio número 27, el primer combate con Sansón Carrasco. Capítulos, perdón, no son capítulos, son como episodios que él toma, porque aquí toma el capítulo 14 y el capítulo 15 del primer combate que tiene Don Quijote con Sansón Carrasco, este bachiller que va a salir en la segunda parte del Quijote y que al parecer quiere seguir sus pasos y todo esto que ustedes ya saben, se han leído el Quijote. Ok, aquí está. Va dando pequeños resúmenes de cada capítulo. A veces junta dos capítulos también. A veces, como vimos anteriormente, lo hace por acciones. Y como decía, puede ser una muy buena guía lectora para todos aquellos que se quieran iniciar la lectura del Quijote. Puede servir muy, muy bien de apoyo. Sabemos que a muchas personas el Quijote les resulta difícil. Algunos le temen en el sentido de que piensan que es una lectura muy, muy densa. En lo particular no creo que sea tanto. Sí es una lectura llena de información, muy, muy llena de información. Sí es una lectura que nos pueda resultar difícil por la distancia temporal, por el lenguaje a veces ya anacrónico que se utiliza, sobre todo el que utiliza Don Quijote, que para la época de Cervantes ya resultaba anacrónico, ahora para nosotros todavía más. El, el pero que yo le pongo a este libro del Quijote, creo que Nabokov lo analiza de una forma bastante superficial. Creo que se queda con esa anécdota graciosa del Quijote, casi lo reduce desde mi punto de vista. Otra vez quiero subrayar esto. Casi lo reduce a esas anécdotas del chiste del pastelazo, por así decirlo. Creo que no va más allá y no llega a tocar los verdaderos puntos importantes del Quijote. Creo que ese es el pero que yo le pongo. Se quedan esas anécdotas que si bien son muy graciosas, pero que no son los puntos más importantes que pueda tener Don Quijote. Y creo que ese es un prejuicio que él tiene y que no va más allá y que sí lo ancla en esto para llegar a decir que pues, el Quijote nada más es un libro de pastelazos, por así decirlo, de anécdotas chistosas. Bueno, no tanto así, no tanto así, con sus cursos de literatura rusa. Y es obvio pensarlo así, él es ruso, su lengua materna era el ruso, si bien después escribió mucho en inglés, pues es la literatura que creo que él más conocía. Igual esta de literatura rusa tiene la letra igual de grande también, se avanza rápido. Aparte estos, a diferencia del Quijote este como el de la literatura europea, tienen estas fotos de sus cuadernos. De sus cuadernos donde iba haciendo sus anotaciones para las lecciones que iba a dar en clase. Y que al fin de cuentas pues son estos mismos textos que tenemos ahorita entre manos. También vienen fotos de las ediciones que él utilizaba, de los libros que él utilizaba para dar sus clases y de las anotaciones que iba haciendo. Sí decía que en este sí se nota un poco, desde mi punto de vista otra vez, un poco más certero al hacer sus aseveraciones. Y claro está, también se nota que no le gustaba a Dostoyevsky, por ejemplo. Pero sí, sí decía que sí son muy didácticas y muy, muy entretenidas. Y por último tenemos el curso de literatura europea,
que creo que es el más célebre de los tres, no sé por qué. Bueno, sí sé, porque aborda pues obras de todos conocidos. Por un lado tenemos el Quijote, que no toda la gente le entra por esta dificultad que tiene, o las obras rusas, que también tienen cierta dificultad por, entre otras cosas, porque son muy grandes. Tanto las de Dostoyevsky como las de Tolstoy, pues Ana Karenina, La Guerra y la Paz o Crimen y Castigo son libros muy grandes. En este caso, pues aquí aborda libros de Jane Austen, por ejemplo. Hace un análisis de Memphis Park. Hace un análisis de Casa Desolada. También habla sobre, creo que la novela más paradigmática del siglo XX, que es el Ulises de Joyce. Y lo habla también desde un punto de vista muy ameno, para como que lo hace sin ese prejuicio de erudición, sino que lo hace desde el punto de vista de alguien que genuinamente se quiere acercar a la obra sabiendo que es una obra difícil y que sí hace unas aportaciones buenas para las personas que quieran acercarse al Ulises. Igual también tiene la letra grande. Aquí está el capítulo donde habla de En busca del tiempo perdido. Sí, este en particular tiene la letra un poquito más pequeña que los otros, pero no importa. Aquí están sus apuntes que hacía. Es obvio de qué obra estaba hablando cuando hizo sus apuntes. Allí está el insecto de la metamorfosis, dibujado por él mismo. Entonces, decía yo que sí. Bueno, aquí están mis señalamientos que yo hice sobre el Ulises, lo que decía anteriormente. Creo que también se vale hacer nosotros nuestros señalamientos y nuestros apuntes. Eh, en lo particular, a mí me gusta hacer apuntes muy discretos, no soy nada dado a esos estridentismos de llenar los libros de postis y agarrar un color de uno y otro. Y creo que, bueno, no creo que a mí me aporte mucho, habrá gente que a lo mejor a ellos sí. Y claro que todos estamos en nuestro derecho de hacer uso de las mejores herramientas para hacer una mejor comprensión lectora. Aquí está. Habla de que me llamó la atención, por ejemplo, ahorita que mencionaba a Jane Austen, que pues él tenía desconfianza a la hora de abordar a esta autora, se le hacía demasiado simple, demasiado ordinaria, por así decirlo. Incluso menciona que le solicitó a un amigo que le recomendara obras. Y el amigo le recomendó que leyera Memphis Park y ya que la leyó, pues vio que sí, a partir de ella podría hacer sus estudios sobre la autora. Igual también le recomendó este de Casa Desolada de Dickens. Aquí está. Y bueno, decía que para no extendernos más, decía que sí, considero que sí es una muy buena opción, incluso el del Quijote, para acercarnos a las obras, sobre todo por el lenguaje tan afable que utiliza para con el lector. Algunos otros no. Decía de Paul Ricoeur, que ya es un lector más especializado, mucho más especializado, que sí ya está, por así decirlo, con otro nivel de lectores, ya un poco más profesionales en el sentido que son estudiosos de las letras. O que sí está alejado de esta pedantería de Harold Bloom. A mí Harold Bloom de plano se me hace insufrible, aunque no dejo de reconocer el valor que pueda tener, pero sí se me hace insufrible.
En cambio, este hombre sí se acerca o pretende acercar a los lectores de una forma bastante amena, bastante sin esas pretensiones de gran académico, bastante didácticas, cosa que se agradece y que favorece las lecturas después de todo, que es lo que estamos buscando. Es por eso que yo recomiendo mucho estos 3 libros de Vladimir Nabokov, que nos sirven para acercarnos a las obras que él analiza, que son muy didácticos, que nos sirven hacia la crítica literaria y que son una buena herramienta para entender nuestras lecturas. Y bueno, creo que eso es todo. Y si les ha gustado el video, como siempre, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos la próxima.